Bien, entonces con la clase de hoy combinamos básicamente todo lo que es datos de panel. Y en la primera clase vimos entonces que existían diversos tipos de modelos que te permitían controlar la parte individual. Entre ellos vimos OLS, o es decir, pool, primeras diferencias, efectos fijos, em, en desviación, es decir, en desviación de la media. Estos modelos lo que te ayudan es a controlar el efecto individual. Es decir, estamos suponiendo que existe una variable no observada que está afectando al individuo. Y obviamente, como es una variable no observada, yo quiero retirarla de mi modelo. Y por tanto uso estos modelos para poder retirarla y poder calcular eficientemente con datos de panel. Y el otro modelo es GLS o RandomFX. Y RandomFX considera que esas variables que acá consideramos que eran fijas, en RandomFX considera que son aleatorias. Y de nuevo ataca a las variables del individuo, pero en este caso las considera como aleatorias. Bien, a esto es lo que se le conoce como one way, porque únicamente estamos considerando que el individuo es el que varía o es por donde viene la variación, por donde viene esa heterogeneidad. Y luego vimos que existe otro modelo que se llama two-way. Y en el modelo two-way ya considera el tiempo. Entonces no solo considera el individuo, sino también considera el tiempo. Y ¿cuál es el problema acá? Que cuando tú tratas de controlar algo, por ejemplo, cuando tratas de controlar un efecto individual, mediante la resta, mediante primeras diferencias o mediante tomar efectos fijos, lo que estás creando es que exista correlación o autocorrelación. Entonces, las variables del individuo del periodo 2000, 2001, 2002, respecto al consumo, empiezan a tener relación la una con la otra, con la anterior. Entonces, empecé con un problema de heterogeneidad. Lo quise controlar mediante estos modelos, pero terminé con un problema de autocorrelación. Y cuando trato de corregir este problema de autocorrelación, lo que trato es de obtener lags. Es decir, tomo diferencias de tiempo para eliminar la autocorrelación. Y a esto es lo que se le conoce como modelo de autocorrelación de primer orden. Bien, entonces el principal problema en datos de panel es que yo tengo heterogeneidad, tengo autocorrelación y tengo endogeneidad. Y entonces trato de arreglar esto, me aparece esto. Trato de arreglar esto, me aparece esto. Y todos estos problemas se ven en los errores.
Entonces sabemos que los errores se dividen en errores que vienen desde la parte del individuo, errores que vienen desde la parte del tiempo y los errores que se los considera como idiosincráticos. Pongámosle mo. Todos estos problemas de heterogeneidad, de autocorrelación, de endogeneidad, se ven reflejados acá en los errores. Y entonces por eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Primero, pruebas de estadísticas. Y las pruebas de estadísticas, como tú te diste cuenta, la mayoría se basan en los errores. Entonces, hace un modelo LS, van a los errores y en los errores buscan si es que existe efectos fijos o efectos variables. O hacen un modelo within, van a los errores y comprueban si es que existe una relación entre los efectos fijos y los efectos aleatorios. Entonces, todas estas cosas se concentran acá en los errores. Y por lo tanto, la forma que veníamos haciendo las estimaciones mediante OLS ya no son suficientes. Esto es erróneo porque obviamente para hacer OLS se supone que no pasan estas cosas, que no hay heterogeneidad, que no hay autocorrelación, que no hay endogeneidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer son métodos que se conocen como robustos. ¿Y robustos en qué? Robustos en el error. Entonces, lo que van a hacer es construir una matriz de varianzas y covarianzas, tal que le van a denominar como gamma. Dentro de gamma, tú vas a tener las varianzas y las covarianzas, de donde obtienes los errores. Entonces, la idea es estimar este gamma multiplicado por un sigma cuadrado y de acá, de este lado, tú vas a tener lo que denominamos como el pan, de este otro lado el otro pan, y esto del medio es lo que se conoce como el sándwich. Y básicamente, ¿qué es el sándwich? Es asumir que existe heterogeneidad, que existe autocorrelación. Si nosotros asumimos que sí existe esto, lo que estamos diciendo es que vamos a construir una matriz de varianzas y covarianzas libre. No va a tener ninguna restricción. En OBS sí teníamos que aplicar una restricción, porque justamente la restricción era que no exista heterocesticidad y no existe correlación. Y con eso teníamos que los estimadores eran MEL. Pero en este caso no se cumple. Entonces tenemos que aplicar estos métodos robustos y con eso se va a corregir esto. Se va a corregir la heterocesticidad y se va a corregir la autocorrelación. Entonces, las pruebas estadísticas que vimos tenían como el objetivo, primero, verificar si existen estos componentes. Si existe heterogeneidad, si existe autocorrelación y de dónde viene. Viene desde los individuos, viene desde el tiempo, viene desde los individuos de forma transversal, viene desde los individuos de forma longitudinal, es decir, intra o inter. Una vez que sabemos que de dónde viene el problema, de dónde viene la variación, tenemos que usar los métodos robustos. Y donde básicamente el método robusto hace esta matriz de varianzas y covarianzas que deja libre a lo que contiene la matriz de varianzas y covarianzas para que se pueda estimar de esta manera. Y entonces nos vamos a dar cuenta que estimar en datos de panel con métodos robustos lo que va a provocar es que tú de nuevo vuelvas a tener estimadores MELI. Bien, entonces todo este trajinar que hemos tenido es simplemente para encontrar un método robusto para poder estimar. Y te dije que en la anterior clase que únicamente vimos estos dos problemas.
todavía no vimos cómo solucionar este problema. Entonces, una vez que hemos hecho métodos robustos, ahora tenemos que ver si existe endogeneidad. Y puede que exista, porque al usar estos métodos de lag, de métodos autorregresivos, puede que estemos provocando que una variable tenga relación con otra variable. Entonces, para corregir esto, lo que usa son variables instrumentales, que básicamente es tomar una variable que no tenga tanta correlación, que sea parecida, y meterla en el modelo, como un método que se llama variable instrumental. Y de nuevo hace una descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas, donde considera que existe endogeneidad, y de esa manera corrige. Bien, entonces, en la práctica, usualmente tú ya sabes que usar datos de panel implica que vas a tener heterogeneidad e implica que vas a tener autocorrelación. Ya se sabe de por sí eso. Porque es lógico, ¿no? Al tú tener varios datos de distintos individuos y en distintos periodos de tiempo, lo más probable es que los datos tengan heterogeneidad y autocorrelación. Entonces, en la práctica, como ya sabemos que ese es el problema, usualmente ya se estima específicamente el modelo en método de robustez. Porque es preferible hacer un método robusto que un método normal. Porque ya sabes que un método robusto, si tiene heterocedasticidad o si tiene autocorrelación, va a ser eficiente. Y si no tiene, también va a ser eficiente. Entonces, al final, en la práctica, terminas usando siempre los métodos robustos y no los métodos que en forma simple que vemos. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy son métodos de inferencia robusta. Y esto, en alguna manera, ya lo vimos el semestre anterior, cuando vimos heterogeneidad. En este caso vamos a usar esta librería PLM y vamos a obtener esta base de datos de producción. Y queremos evaluar cuál es el impacto de las infraestructuras públicas con la actividad económica. Entonces tenemos esta base de datos donde tienes varios individuos, Arkansas, California, Colorado, y todos tienen el mismo, datos de tiempo y varias variables. Entonces vamos a hacer este modelo sin ninguna cosa adicional, únicamente lo que estamos haciendo es un modelo OLS. No estamos considerando que existen datos de panel. Y luego, dentro de la librería LMTest, lo que podemos usar de eso es este CoffTest. Si lo usamos, el CoffTest LMOD nos da es esto, son los coeficientes, los betas, el error estándar, las pruebas test. Bien, este es el método normal, este es el método de un OLS, es lo que te da cuando haces un summary de un OLS. Pero, al igual que vimos cuando vimos heterocedasticidad, nosotros queremos hallar un modelo robusto. Y para eso, lo que se añade es esto, donde le estoy diciendo, construyeme una matriz de varianzas y covarianzas con este método.
Entonces, si tú quieres ver un poco más qué significa esto, acá te dice un poco de qué es lo que significa esta matriz de varianzas y covarianzas. Y si quieres ser más específico, si quieres ser más específico, te vas a la librería de Sandwich, donde ahí está esta forma de, de matriz de varianzas y covarianzas, y te dice qué es lo que es. Entonces te dice que lo que hace es una matriz de estimación consistente de heteroelasticidad y de covarianzas. Entonces aquí te da un breve resumen de qué es lo que hace. Te dice que está construyendo justamente esta matriz gamma, que es esta matriz de varianzas y covarianzas, y te dice que hay distintas formas de estimarlo. Entonces, por ejemplo, te dice que cuando usas HC, estás haciendo el estimador de White. Te dice que cuando usas H0 o HC3, estás usando Long y Erwin, etc. Tienes H4, H5. Son distintas formas de estimación de esa matriz de covarianzas. Y usualmente las que se usa básicamente es la de White y la H1 o la H2. Todas exactamente hacen lo mismo. Te construyen una matriz de varianzas y covarianzas que sea consistente y que entienda que existe heteroelasticidad. Entonces mira que tienes todos estos tipos de formas de estimación. Entonces lo que estamos construyendo es esa matriz de varianzas y covarianzas y le insertamos en nuestro modelo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Le digo, hazme el modelo lineal que hice acá, pero úsame esta matriz de varianzas y covarianzas. Es decir, yo le digo qué matriz debo usar. Y con eso me da este resultado. ¿Cuál es la diferencia entre el método anterior y el método con matrices, varianzas y covarianzas robustas? Acá ninguno. Los betas siguen siendo igual. Y es lo que te dije, que en estos casos nosotros no estamos atacando la insesgadez, no estamos atacando los betas. Lo que estamos atacando es a los errores de estándar. A esto es lo que estamos atacando al construir una matriz de varianzas y covarianzas robusta. Entonces, si tú te das cuenta, los errores estándar sí cambian. Entonces, en este caso, se incrementa de 57 a 71. Bueno, en la mayoría de casos se incrementa. Todo se incrementa, más bien dicho. Bien, y por tanto, ¿eso en qué te afecta? Te afecta, obviamente, a la prueba T, porque acuérdate que la prueba T tiene en el denominador el error estándar. Entonces, mira que el error estándar tiende a decrecer. ¿Por qué? Porque obviamente la prueba T considera el error estándar abajo, y si esto se incrementó, significa que la prueba T va a decrecer.
Y si obviamente si el t se incrementa, significa que tú tienes más posibilidades de rechazar la hipótesis nula. Bien, entonces a esto es lo que estamos atacando. Esto es lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos está mostrando aquí? Que cuando hicimos el modelo sin robustez, el modelo no era eficiente, no era el mejor modelo. Porque al hacer el modelo con robustez, ahora cambió el error estándar y por lo tanto me dio un mejor modelo que el anterior. Y por eso te decía que en la práctica, usualmente tú ya sabes que este modelo es bueno, pero este es mejor. Es decir, en la práctica siempre vas a tratar de usar modelos robustos, porque sabes que el modelo robusto es mucho mejor que este modelo que es bueno. Bien, entonces ahora hagamos el modelo, este mismo modelo, pero haciendo pooling, es decir, haciendo OLS. Si hacemos el modelo pooling, incluyendo la robustez de la matriz de varianzas y covarianzas, vemos que los betas no cambiaron. Lo que va a cambiar es el error estándar. ¿Y ahora qué pasó? Ahora esto se incrementó, mira, de 0.071 a 0.24. De 0.018 a 0.060. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿El modelo 1 o el modelo 2? Y aquí viene la teoría detrás de esto. Este modelo de acá arriba, modelo 1, no está considerando que es un dato de panel. El modelo 2 sí está considerando que es un dato de panel. Por lo tanto, tú te das cuenta que la significancia estadística es distinta. ¿Por qué? Porque cuando tú haces datos de panel, estás considerando en este caso que existen grupos. Acuérdate que eso es lo que hace OLS. Agrupa todo, pero considera que existen diferentes individuos. Por eso agrupa entre individuos, agrupa entre tiempo y estima todo conjuntamente. Entonces, ahora te aparece que esta variable tiene menor significancia estadística de lo que tenía acá. O en este caso el desempleo también te disminuye la significancia estadística. Entonces, casi siempre tú usas este modelo pooling como un benchmark. ¿Qué es un benchmark? Es algo que tú usas para comparar algo más. Entonces siempre vas a hacer un benchmark, haces el pooling y luego lo comparas con el weighting. Haces el weighting, le comparas con el random effects. Haces el fixed effects, le comparas con el primeras diferencias. Es decir, siempre estás comparando algo con algo. Entonces, obviamente el primero que vas a hacer es el pooling. Una vez que hagamos el pooling, lo comparamos con el weighting. Entonces, obviamente, este modelo de acá sería erróneo, porque no estás considerando que es un dato de panel. Y en este caso, es un modelo correcto si es que
no existe heterogeneidad, si es que no existe autocorrelación, si es que no existe endogeneidad. Pero sabemos por datos de panel que esto siempre va a existir. Entonces, por eso sabemos siempre que este modelo pooling no es bueno para datos de panel. Y por eso vimos que existían otros métodos, el within, between, física de Fed, random effects. Bien, entonces vimos que una forma de crear robustez es a través de considerar que exista clusterización. ¿Clusterización de qué? De los individuos y del tiempo. Entonces lo que hace el clúster es, como vimos en el parcial anterior, es básicamente hacer agrupaciones. Y hace agrupaciones de grupos que tienen ese componente que se parece. Lo cual es lógico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos del consumo en el Ecuador, va a haber provincias que tienen mayor consumo que otras. Entonces va a agrupar las provincias que tienen grande consumo, va a agrupar las provincias que tienen mediano consumo, va a agrupar las provincias que tienen pequeño consumo. ¿Qué es lo que te permite la clusterización? Obviamente es entender que existen individuos que tienen componentes parecidos. Y al identificar que existen este tipo de individuos, tú puedes estimar una matriz de varianzas y covarianzas para este grupo específico de individuos. Y lo mismo haces con el tiempo. Entonces va a haber periodos, por ejemplo, en que tú tienes un crecimiento económico, va a haber periodos donde tienes recesión, va a haber periodos donde tienes una estanflación, etc. Entonces, con los periodos de tiempo tú también puedes hacer clusterización y ves que existen diferentes comportamientos en el tiempo que pueden compartir similares características. Y entonces la idea de la clusterización es generar robustez. Y entonces vimos que puedes hacer un clúster individual, un clúster de tiempo, o puedes unir los dos. Y eso se conoce como el doble clustering. Bien, entonces vamos viendo un poco esto. Vamos a usar esta base de datos Hedonic que considera las ocupaciones de las casas o de sus propietarios de acuerdo a un censo. Entonces considera que en este censo tú tienes varios tipos de variables como el crimen, la calidad del aire, los números de cuartos que tienes, si está cerca de una industria, si está cerca de carreteras, si es que hay un ratio de estudiantes-profesores. Y según eso, en teoría queremos determinar el número de propietarios que existen en esa casa. Entonces hacemos el modelo, en este caso estamos haciendo un modelo lineal, no hay nada distinto. Y lo que vamos a hacer es estimar mediante una matriz de varianzas y covarianzas robusta usando el método de White. Bien, entonces, usando una matriz de varianzas y covarianzas robustas, ahora te da que existen variables que no son estadísticamente significativas. Veamos qué pasa si es que no hacemos esta matriz de varianzas y covarianzas robustas.
Entonces, si no haces, lo que te cambia obviamente son los errores estándar y lo que te cambia evidentemente es la significancia estadística. Por ejemplo, en esta variable, hacer con robustez implicó que se disminuye su significancia estadística. O mira esta variable, que es el número de personas negras que existen en ese vecindario. Acá te dice que es estadísticamente significativo, pero acá era mucho más. Es decir, ¿qué es lo que hace la matriz de varianzas y covarianzas? Lo que te permite ver es los valores ya en una forma más real. Entonces, lo que nos está mostrando acá ya son las pruebas de estadísticas robustas. Y por lo tanto, yo confío más en este modelo robusto que en este modelo de acá. ¿Por qué? Porque en este modelo de acá está considerando que no existe heteroscedastidad, no existe autocorrelación, no existe endogeneidad. Es decir, es el modelo típico OLS que hemos hecho siempre. Pero sabemos obviamente que no existe, entonces tenemos que hacer siempre el método en forma robusta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un modelo de White. Seguimos usando el modelo OLS. Vamos a usar el método pooling y vamos a usar este index town if, y lo que está diciendo es que use White Clustered Standard Errors. Entonces vamos a hacer esto. Y lo que te está dando es los betas, los p-valores y el clúster. Entonces lo que puedes ver son variables que tienen cierto grado de relación. Zona industrial y Z, no me acuerdo qué era. Bueno. Entonces te muestra que existen variables que son importantes, por ejemplo, age, supongo que son los años que tiene la casa, si está cerca de una zona industrial, y esta variable que no me acuerdo de eso. Bien, entonces te está mostrando qué variables fueron más importantes para este modelo, haciendo clústeres hacia el individuo. Lo que hicimos aquí es tomar los coeficientes del modelo de este modelo. Luego tomamos los coeficientes del modelo usando la matriz de varianzas y covarianzas de White. Y luego usamos el modelo usando la matriz de varianzas y covarianzas de White, pero en este caso estamos obteniendo los coeficientes. Y en este caso estamos obteniendo los p-valores. Bien, entonces, al igual que en el caso anterior, lo que te permite ver es la significancia estadística, los p-valores y el clúster. Entonces, ¿qué ayudó en hacer el clúster individual respecto al anterior? Que cuando tú haces un clúster individual, está considerando que existe heterogeneidad. Entonces,
cuando vimos las pruebas de estadísticas, vimos que había pruebas para determinar si existen los efectos individuales. Si es que en esa prueba estadística te salió que existen efectos individuales, entonces significa que tú deberías usar un clúster para individuos. Si en esas pruebas te dio que existían efectos de tiempo, significa entonces que tú puedes usar un modelo robusto con clústeres en el tiempo. Y si obviamente tienes los dos, tienes en la prueba te salió que existen efectos individuales y efectos de tiempo, puedes usar este doble clustering. Y entonces vimos que habían dos métodos. El uno era este SCC y el otro era el método de doble clustering. Este método SCC lo que consideraba era justamente la correlación espacial y la correlación entre los estados observados. Entonces, hacer un doble clustering es básicamente poner un modelo y decirle qué matriz de varianzas y covarianzas quiero que me dé. En este caso le digo la SCC y en este caso le digo la doble clustering. Resultados de estos. Acá fíjate que considera que un doble clustering, es decir, un efecto de individuo y un efecto de tiempo, le disminuyó la significancia estadística a esta variable y a esta variable. Mientras que cuando consideramos únicamente el modelo SSC, todos eran significativamente, estadísticamente con 3 estrellas y esta con 2 estrellas. Bien, de nuevo, no te está cambiando los betas, solo te cambia los errores de estándar. Y entonces por eso, para saber qué modelo usar, uso el modelo 1 o uso el modelo 2, tengo que hacer las pruebas de estadísticas para saber qué problema tengo. Si tengo los dos problemas, obviamente doble clustering va a ser mejor. Bien. Ahora, puedes hacer estructuras más complejas. En este caso, lo que vamos a hacer es un doble clustering más shocks persistentes. Entonces, vimos en la teoría que pueden existir shocks persistentes en los individuos y shocks persistentes en el tiempo. Para usar, por ejemplo, SCS, un supuesto es que estos shocks tienden a decaer rápidamente. Es decir, no existen shocks permanentes. Entonces, un modelo puede tener más complejidades. En este caso, únicamente te ponen como un ejemplo que puede existir un doble clustering y 4 shocks de periodos de persistencia sin peso. Y lo que hace es crear una función. En esta función va a ser la matriz de varianzas y covarianzas usando SCC, usando White y usando SCC, pero considerando que existen efectos internos de White. Si le comparamos con el anterior, ahora lo que cambió es la significancia estadística de esta variable de desempleo. Ahora ya no es estadísticamente significativa, es 0.05. Entonces, mira que usar métodos más sofisticados o más apegados a lo que en realidad tienes de problema
cada vez me da ya efectos reales. Pues en este caso, un efecto real es que esta variable de desempleo no tiene significancia estadística en nuestro modelo. Mientras que los anteriores modelos sí me decían que era significativo estadísticamente. Entonces, vimos que existían distintos tipos de modelos. Una forma de generar matrices de varianzas y covarianzas robustas era usar White. Vimos que había el método de Arellano únicamente para clúster de individuos, el método de Arellano únicamente para clúster de tiempo, el doble clustering, que es la suma de los dos anteriores, menos el de White. Y también vimos que podían existir shocks. Y cuando existían shocks, se usaban los métodos de SSS, Newey West y Clustering Mass Shocks. Y se supone que cuando tú tienes estos shocks permanentes, lo que haces es justamente usar ese suavizamiento de kernel con pesos. Entonces, en estos métodos de acá, nosotros estamos usando ese método de suavizamiento con pesos ponderados de los residuos, más los efectos de tiempo y efectos de individuos. Y entonces, aquí lo que estamos creando son las funciones de cada uno de estas pruebas. Estoy creando el nombre de las variables. Y acá le estoy diciendo que me calcule todos estos modelos usando el modelo que teníamos en un inicio que se llamaba PLMOD. Y use todos estos métodos que le dije. De White, de Arellano, doble clustering, cluster Mashog, etc. Entonces me da aquí todos los modelos que hizo. Y me da cada uno de las variables. Entonces, puedes interpretarlo en función de lo que sabes de la teoría. Entonces, por ejemplo, fijémonos solo en el intercepto. El de OL es 0.05. Mientras que si tú ya usas un modelo mucho más fuerte, como es un doble clustering Mashocks, es de 0.27. Si tú consideras únicamente un clúster individual, es de 0.07. Si consideras un clúster de tiempo, perdón, este es de White, este es de White, este es del individuo, este es del tiempo. Y esta es la suma de ambos. Es decir, es la suma del individuo más el del tiempo. Y aquí lo que te está diciendo es que el clustering de el individuo tiene más peso que el de tiempo. Esto es 0.24 y esto es 0.09. La suma de estos dos me da 0.25. Entonces, el clustering del individuo ya te está mostrando por dónde más o menos va el problema. Está diciendo que existe una alta variación respecto a los clústeres de los individuos, en comparación con el tiempo, que es más pequeñito. Y esto puedes ir viendo por cada una de las variables. En este caso están en modelos de logaritmos. Pero de nuevo, estamos viéndolo muy al ojo
Ya si quieres ser más específico, tienes que usar las pruebas estadísticas para determinar qué problema existe. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es este modelo. Antes estábamos haciendo el modelo usando pooling. Este modelo estábamos haciendo. Bien. Es decir, yo asumía que existían, más bien dicho, asumía que todo era una sola cosa. Si yo no voy a especificar eso, si yo le dejo el modelo libre, y hago de nuevo esta matriz de varianzas y covarianzas con todos estos efectos, mira que ahora es totalmente distinto los valores del intercepto. ¿Y qué significa eso? Que acá, en este modelo 1, yo puse una restricción de que existían, de que partíamos de un modelo OLS o de un modelo pooling. Y a partir de aquí hacíamos las pruebas, o más bien dicho, hacíamos todas estas estimaciones robustas. Ahora no le estoy diciendo que partimos de algo, únicamente le digo, hagamos todas estas. Y obviamente el resultado es que ahora esto es más pequeño. Lo cual tiene más lógica, ¿no? Ojo que estamos aquí viendo los errores de estándar. Entonces, obviamente un error estándar mucho más pequeño significa que tengo más eficiencia. Entonces, por lo tanto, fíjate que imponer una estructura previa como un OLS cambió significativamente mis resultados. Si es que yo no impongo ninguna restricción, ahora tengo estimaciones más eficientes. Son más pequeñitas. Y de nuevo puedes comprobar en términos de cada uno, viendo cuál tuvo mayor afectación. Ahora mira que el clúster individual es 0.06 y ahora el clúster de tiempo 0.04. Mientras que acá era 0.24 y 0.09. Entonces, evidentemente mejoró en el tema de clusterings. Ahora tiene una varianza más pequeña, antes era de 0.25, ahora es de 0.06. Entonces, hacer un modelo con una restricción previa puede ayudarte, así como puede dañarte. Entonces, por ejemplo, cuando tú tengas o cuando sepas que existen efectos individuales, tú puedes hacer un modelo within primero y luego haces todos estos modelos. Entonces, al hacer en dos pasos, digamos así, en el primer paso controlaste los efectos de tiempo
Y en el segundo paso buscas controlar lo que sobre. Es decir, pueden haber todavía efectos de autocorrelación, pueden haber todavía efectos individuales interindividuo. Entonces, hacer estos dos pasos o dos modelos es bastante útil, pero siempre tienes que saber qué estás haciendo. Por ejemplo, en este caso, hacer un modelo OLS y luego los otros modelos resulta ser pésimo que simplemente hacer un solo paso. Bien, veamos qué pasa cuando tú tienes efectos de tiempo. Para eso usamos esta librería. Vamos a ver el crecimiento. Vamos a ver un término de lag, es decir, el crecimiento está retrasado. Vemos otras variables que te dicen, son variables DAMI que te dice si un gobierno es izquierdista, si tienen políticas abiertas al mercado, si tienen políticas abiertas a la producción, si tienen sindicatos, etc. Y lo que vamos a hacer es un modelo de efectos fijos. Este es un modelo Wittin. Y le decimos también que considere que existen efectos de tiempo. Es decir, estamos haciendo el doble modelo que les planteé hace un momento. Es primero hazme un modelo Wittin y después considérame también que existen efectos de tiempo. Una vez que haces este modelo, le dice, ahora hazme con la matriz de varianzas y covarianzas, en este caso BK, y determíname qué es lo que encontraste. Y entonces te muestra que en este caso, por ejemplo, un gobierno de izquierda es estadísticamente significativo para un crecimiento económico. Un gobierno con sindicatos y de izquierda también es estadísticamente significativo. Eh, un gobierno abierto al comercio exterior, genera crecimiento y cosas por el estilo. Bien, la forma de estimación es exactamente la misma que hemos hecho. Lo que estamos obteniendo son mejores estimadores, mejores errores. Por eso son más pequeños, si tú das cuenta son 0.00. Son cada vez más pequeñitos y porque estamos haciendo modelos mucho más eficientes. Bien, otra forma de hacer un modelo es incluir esta matriz de varianzas y covarianzas. Definimos el modelo y definimos qué tipo de matriz de varianzas y covarianzas quiero que me cree. Bien, esto está con el modelo anterior, con este modelo de acá. Y en algo mejora. Acá tenías un 0.27, 0.06. Acá tienes 0.24, 0.06. Entonces, fíjate que también hacer distintas formas de matriz de varianzas y covarianzas, es decir, distintos tipos, también te pueden afectar a tu modelo.
Y esto es evidente porque cada una de estas personas que creó estas formas de crear esta matriz de varianzas y covarianzas robustas lo hizo de una manera estadística diferente. Pues obviamente cada uno va a tener un resultado diferente, pero todos van a tener esa robustez que es la que nosotros estamos buscando. Aquí ya depende de ti cuál quieras usar. Cada uno tiene sus supuestos atrás. Por eso usualmente se usa la HC1, que es la de White, que es la que tiene menos supuestos y es la que más, usualmente más se lo usa. Bien, ahora vamos a probar un test con varianza robusta. Vamos a usar esta base de datos Parity, que es la PPP, paridad de poder de compra. Y vamos a hacer un método two ways, es decir, estamos considerando los dos efectos, el individual y el de tiempo. Vamos a usar la librería CAR para hacer esta hipótesis lineal. Y lo que vamos a hacer es la hipótesis de que esta variable LD, que es la inflación diferencial, es igual a 1. ¿Qué significa entonces? Que la hipótesis es que beta 1 es igual a 1. Es decir, que la inflación diferencial se refleja completamente en la tasa de cambio. Entonces, si yo hago esta prueba de hipótesis, estoy comparando dos modelos, un modelo restringido y un modelo no restringido. Y esta es mi hipótesis nula. Entonces, en este caso, yo tengo significancia estadística. Por tanto, yo puedo rechazar esta hipótesis nula. Y luego voy a usar todas estas formas de estimación de varianza robusta. Y voy a hacer con cada uno de estos modelos con pooling. Y luego hago la hipótesis de que LD es igual a 1. Hago con tiempo, con el efecto tiempo. Y luego hago la hipótesis con un efecto individual. Y luego hago la hipótesis con un efecto two ways. Y luego hago la hipótesis. Y entonces me está dando este resultado de acá, que es si se rechazó, es decir, es el p-valor de esta hipótesis lineal. Para cada uno de estos modelos, para cada una de estas formas de matriz de varianza y covarianza robusta, usando estos modelos. ¿Y qué es lo que te está mostrando acá? Que cuando tú usas pool o usas efectos de tiempo, efectos fijos, perdón, sí, efectos fijos de tiempo, estás logrando controlar esa agrupación individual. Y por tanto, en todos estos casos, tú estás rechazando la hipótesis nula de que LD es igual a 1. Esto no pasa acá. O más bien están más cercanos a la zona de rechazo.
¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que estás controlando diferentes cosas. En este caso estás controlando que existe un grupo. En este caso estás controlando que existe un efecto de tiempo. En este caso estás controlando que existe un efecto individual. En este caso estás controlando que existe un efecto individual y un efecto de tiempo. Si te fijas en cada una de estas, es diferente la forma o el p-valor que obtuviste de cada una de estas hipótesis nulas. Y ahora la pregunta es, ¿cuál debería usar? Entonces, evidentemente estos dos efectos de pool y de time rechazan más significativamente esa hipótesis nula que estos efectos de acá. Entonces, lo que me podría estar diciendo es que existen efectos individuales y más no efectos de tiempo. De nuevo, la forma de comprobarlo es hacer una prueba de hipótesis, los test. Entonces, una forma es hacer los tests que hicimos la clase anterior y uno de ellos era este test de Hausman. El test de Hausman se usa bastante porque te permite comparar dos modelos. Compara el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. Cuando hacemos este test de Hausman, la hipótesis nula es que tú prefieres el modelo, si tú prefieres el modelo random effects, caso contrario, prefieres el modelo fixed effects. Entonces, de acuerdo a este valor, tú sabes qué modelo deberías usar. Pero no, únicamente no te está diciendo el modelo, lo que te está diciendo es qué efectos hay. Te está diciendo si hay un efecto individual o si hay un efecto que no varía en el tiempo o un efecto que varía en el tiempo. Por eso hace la comparación de efectos fijos versus efectos aleatorios. Entonces, en este caso, no estás rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, lo que te está diciendo es que deberías usar los efectos aleatorios. Bien, pero este test de Hausman también está sin robustez. Entonces, también podemos usar un método robusto para que este test de Hausman también sea robusto. Y para eso se usa este método AUS. Y lo que crea es una regresión auxiliar. Entonces, de nuevo acá vamos a hacer el test de Hausman robusto, pero ahora vamos a crear la base de datos donde se incluye el efecto individual y donde se incluye el efecto de tiempo. Es decir, le estoy diciendo, fíjate que hay dos efectos, y por lo tanto, cuando yo haga este modelo, tú lo que vas a hacer es hacerme este modelo en random effects y este modelo en efectos fijos y vas a usar tu forma robusta. Entonces, en este caso de acá, mira que está rechazando la hipótesis nula, es decir, que se prefiere efectos fijos, pero cuando yo uso la matriz de varianzas y covarianzas de White,
ahora me da un efecto contrario. Entonces, este es mi test robusto. ¿Por qué robusto? Porque estoy incluyendo esta matriz de varianzas y covarianzas, en este caso de White. Y por lo tanto, ahora ya me da un test que está considerando efectos más robustos que el anterior, que el que hicimos acá. Por eso, en este de aquí, rechaza, y en este de acá no rechaza. Y si no rechaza, entonces me está diciendo que yo debería usar random effects. Entonces se supone que tú también puedes hacer esto en los tests que vimos la clase anterior. Puedo añadirles cierta robustez con una matriz de varianzas y covarianzas construida robustamente. Si no pueden hacerlo, únicamente usen esta forma de robustez usando el test de White. Bien, luego vimos que existían los modelos que se determinaban como GLS o Generalized Least Squares, y que estos modelos lo que te permiten es, al igual que en el caso anterior, es generar modelos más robustos. ¿Por qué? Porque el método de GLS no es igual que el modelo OLS. El modelo GLS es un método de generalización donde no considera los mismos supuestos que el OLS. Y por lo tanto te permite que tú tengas heterocedasticidad y autocorrelación. Es decir, es un método más robusto. Y se usa entonces P, GG, GLS. Este es el modelo. Y lo que le estoy diciendo es que me haga un modelo de random effects. ¿Por qué random effects? Porque GLS considera todo como aleatorio. Entonces, a pesar de que aquí le ponga pooling, no está haciendo un modelo LS, sino está haciendo un modelo GLS. Y un modelo GLS es uno que usa efectos aleatorios. Bien, entonces este es el resultado de usar un modelo GLS y habríamos que compararle con un modelo OLS normal para ver qué nos da. Bien, entonces este es un modelo OLS normal, 0.20, 0.06, 0.01, 0.15, 0.04, 0.01. Entonces, si te das cuenta que el modelo GLS lo que hizo es reducir el error estándar, por lo tanto hacer un modelo más eficiente. El modelo GLS, como está construido diferente, te va a dar valores diferentes de betas. Entonces, si te das cuenta, el beta es un poco diferente, no tanto. Entonces, usar un modelo de efectos generales de GLS siempre va a ser mejor que usar un modelo OLS. Así tú tengas una regresión simple, en vez de usar un OLS,
siempre usa GLS. ¿Por qué? Porque el GLS tiene menos supuestos y es más eficiente. Es decir, es un OLS robusto. Y esta es la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. Y lo que tú puedes ver en la diagonal es obviamente la varianza. Lo que está fuera de la diagonal son las covarianzas. Y entonces muestra que existen correlaciones entre años, por ejemplo, del 84 con 76, del 84 con 77, etc. Y vimos también que el método de GLS te permite añadir modelos que vimos en datos de panel, como efectos fijos y como primeras diferencias. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente estamos haciendo un modelo en dos etapas. La primera es considerar un modelo de efectos fijos y la segunda es considerar un modelo de GLS. Lo mismo pasa acá. Acá estamos considerando un modelo de primeras diferencias y luego considerar un modelo GLS. Es decir, son dos etapas del modelo o son dos efectos que estamos tratando de controlar al mismo tiempo. Y entonces, si hacemos esto, tenemos que estas variables son estadísticamente significativas y si hacemos un test de Hausman entre el modelo de efectos fijos y entre el modelo de efectos el modelo normal de GLS, vemos entonces que podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que estamos en favor de efectos fijos. Y también podemos hacer lo mismo con primeras diferencias. Y entonces la diferencia, obviamente que en primeras diferencias tú estás quitando una variable para hacer la diferencia de la variable actual versus la variable del ajo. En términos de error estándar, primeras diferencias y efectos fijos, la pregunta es cuál usar. Y en teoría vimos que si es que tú tienes autocorrelación, si haces los test de autocorrelación, tú debes usar primeras diferencias. Si es que no tienes autocorrelación, debes usar efectos fijos. Así de fácil. Bien. Y luego vamos a hacer un ejercicio de aplicado usando raised funds, que es algo que hicimos. Vamos a transformar las variables y vamos a hacer este modelo, donde la producción de el sembrío de arroz depende de la semilla, del urea, del fosfato, número de trabajadores, el tamaño de hectáreas, el pesticida, variedades, región y tiempo.
Vamos a hacer un modelo GLS usando RandomFX y diciéndole que hay efectos individuales. Este warning es básicamente porque yo le estoy metiendo dentro del modelo a tiempo. ¿Y por qué le metí ahí? Porque lo que va a mostrar acá es la significancia estadística de cada uno de estos periodos de tiempo. Entonces, esta base de datos, Rice Farms, contiene estos tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, al incluirle dentro del modelo, es básicamente como incluir una variable dummy. Y por lo tanto, lo que estoy viendo es si existe significancia estadística en el tiempo 3, en el tiempo 4 y en el tiempo 5. Mientras que en el tiempo 2 no es estadísticamente significativo, diferente al tiempo 1. Y en el tiempo 6 tampoco es estadísticamente significativo respecto al tiempo 1. Es lo mismo que hacíamos cuando vimos variables dummies. Lo que usa es el intercepto como una variable de control y las compara con el resto de regiones, en este caso con el resto de tiempos. Lo mismo hace con la variable región, son dummies, y por lo tanto hay una variable de control acá. Y en este caso lo que me está mostrando es que ninguna de las variables de región, a excepción de esta, son estadísticamente significativos. Solo esta la es. Y también esto hace con variedades, etc. Bien, entonces, ¿por qué únicamente se considera al individuo? Y hay que ver cuántos individuos hay. Sí, me dice que hay 171 individuos. Me dice que hay 6 tiempos, que son 1026 observaciones. Entonces, fíjate que el número de individuos es mucho mayor que el número de tiempos que tienes. Entonces, evidentemente, va a haber un efecto de tiempo importante. Un efecto de individuo importante, perdón. Entonces, por eso considera aquí, en index, al individuo y no considera el tiempo. Sí, él está diciendo, haz un modelo GLS, pero considérame como importante al individuo. Ahora, yo puedo hacer pruebas estadísticas usando esta librería, LMTest, y lo que voy a hacer es un test de Watt, donde la hipótesis alternativa es que un parámetro es igual a un valor. Entonces, fíjate que estoy comparando dos modelos y lo que le estoy diciendo es, hazme un test de Watt usando esta regresión y verifícame esta variable que se llama región. Entonces, por eso, en este modelo 1, sí está región, y en este modelo 2 no está región. Es decir, lo que me está comparando es
si es que esa variable es estadísticamente significativa para mi modelo. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces significa que esa variable puede ser removida. Es decir, que región no es importante, y es justamente lo que vemos acá. Solo una de las 3 regiones son estadísticamente significativas. Y entonces si hacemos un modelo nuevo donde excluimos la variable región, y de nuevo consideramos que existen efectos individuales, otra vez me da el warning del tiempo, y luego hago un test de Hausman. Entonces me está mostrando que no se debe rechazar la hipótesis nula, por lo tanto debo considerar un efecto de random effects, o en este caso GGLS, que es lo mismo. Si hago ahora un modelo, aquí. Estoy comparando el modelo GLS respecto a un modelo Within. Entonces, de nuevo, hago el test de Hausman y no rechazo la hipótesis nula. Bien. Y hacemos un ejemplo más, que es usando esta variable, esta base de datos RDS spillovers. Vamos a hacer este modelo. Y aquí estamos haciendo un modelo GLS. Aquí, a pesar de que diga pooling, lo que estamos haciendo es un modelo GGLS. Acá estamos haciendo un modelo within, es decir, un modelo GLS o Fixed Effects GLS. Y hago un test de Hausman comparando el modelo GLS versus el modelo FEGLS. Entonces rechazo la hipótesis nula y por lo tanto me dice que debo usar efectos fijos. También puedo usar primeras diferencias. Eso es lo que el modelo de acá. Es decir, estaría haciendo primeras diferencias con GLS. De nuevo, ¿cuándo saber si hacer primeras diferencias o un modelo de fixed effects? Depende de si tengo autocorrelación o no. Bien, acá estoy obteniendo los residuos de este modelo. Hago un data frame con ellos. Y lo que voy a hacer es un modelo pool, un OLS, con las variables en lag, es decir, con los residuos. Y entonces lo que te permite ver es que existe autocorrelación. Por si tú tomas los residuos del periodo en lag y el periodo en doble lag, y te da que es estadísticamente significativo respecto al residuo de hoy, entonces me está diciendo básicamente que mis residuos del periodo anterior
y de 2 periodos anteriores tienen relación con el periodo actual. Y entonces, si sabemos que existe autocorrelación, podemos usar primeras diferencias. Es decir, que este sería el modelo a usar en este caso. Donde, si comparamos el modelo de primeras diferencias respecto al modelo de efectos fijos, vemos que esta variable deja de ser significativa estadísticamente, mientras que acá sí lo era. Y entonces, de nuevo, por eso es importante saber qué es lo que tienen tus datos. Tienen autocorrelación, tienen solo efectos fijos, solo efectos individuales. Y de acuerdo a eso, se supone que tú tienes que usar un modelo distinto para cada caso. De nuevo, R te va a dar. Lo que tú quieras te va a dar. Aquí tienes 3 modelos. Pero atrás de eso tú tienes que tener el conocimiento de por qué estás usando ese modelo. Bien, usualmente esto es básicamente prueba y error. Entonces, haces un modelo, compruebas con otro. Encuentras los residuos, ver si tienes autocorrelación, haces otro modelo robusto. Es prueba y error, entender qué es lo que tienen tus datos, primero a través de las pruebas estadísticas, y luego ir usando varios modelos para irlos comparando cuál tiene mayor eficiencia. Obviamente, si en el momento de hacer las pruebas estadísticas tú ya detectaste problemas en términos individuales, problemas en términos de tiempo, ya sabes que debes usar efectos fijos o primeras diferencias, o que debes usar un clúster, o que debes usar, etc. ¿Cómo decir si es que un modelo es óptimo? Justamente va a depender, depende de prueba y error, depende si encontraste un modelo mejor. Entonces, por ejemplo, si tú te quedaste con este modelo de efectos fijos y no hiciste el modelo de primeras diferencias, entonces tú vas a decir, este fue mi mejor modelo. Pero cuando ya hiciste este otro modelo y encontraste que existe autocorrelación, entonces te diste cuenta que ese no era tu mejor modelo. Entonces, lo malo de esto, lo malo de datos de panel, es que tú no puedes comparar, así como lo hicimos en el semestre anterior. Podías comparar modelos a través del R cuadrado, a través del F, y verificamos si era un mejor modelo o un peor modelo. Y acá no funciona tanto porque estamos enfocados en los errores y en tratar de insertar esa heterocesticidad y esa autocorrelación dentro de los errores, dentro de esa matriz de varianzas y covarianzas robustas. Entonces, por eso no podemos usar esos métodos que usamos antes. Ahora únicamente tienes que usar un método conceptual y un método económico para encontrar un mejor modelo. ¿Y cómo encuentras el mejor modelo? A través de las pruebas estadísticas. Si la prueba te dijo que debes usar efectos fijos en vez de efectos aleatorios, entonces usas eso. Si la prueba te dijo que existen efectos individuales, entonces tienes que buscar un método que ayude a controlar efectos individuales, como primeras diferencias, efectos fijos, within, between, diferencia de medias, etc. Si tienes efectos aleatorios, tienes que buscar el modelo de random effects para que te ayude a controlar eso. Si tienes efectos solo de tiempo o solo de individuos, usas un modelo one way. Si tienes los dos efectos, usas un modelo two way. Vimos que había diferentes formas de encontrar varianzas y covarianzas robustas. Puedes usar todas ellas y ver cuál te funciona mejor.
Si no quieres hacer todo eso, pues usas entonces un modelo GLS y sabes que existen básicamente tres GLS. El GLS normal, el de primeras diferencias y el de efectos fijos. Entonces sabes que también estás generando modelos robustos de esta manera. Bien. Entonces la idea siempre es ir probando. Puede que encuentres un mejor modelo que otro y, y está en hacer las pruebas estadísticas. En todo eso se trata esto. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, le subí la evaluación para el día domingo a las 9 y le subí la actividad. La actividad es una base de datos que le subí y lo que tienen que ir haciendo es lo que dice en el archivo R. Entonces, si te dice haz una prueba de efectos fijos versus efectos aleatorios, haces esa prueba y interpretas el resultado. Em, Como está construido la actividad es para que tú primero hagas una descripción de la base de datos, después te vayas dando cuenta qué es lo que hay en esas variables, si es que hay efectos fijos, si hay efectos variables a través de gráficos. Luego haces las pruebas de estadísticas que hemos visto y por último ya planteas un modelo. Obviamente tienes que ir viendo de acuerdo a tus pruebas de estadísticas qué modelo sería mejor y por lo tanto tienes que ir sustentando tu resultado. Entonces, por ejemplo, encontré que había efectos individuales, entonces voy a concentrarme en hacer estos modelos. Encontré que hay efectos de tiempo, entonces voy a hacer esto. O encontré que hay los dos y entonces voy a hacer todas estas formas de métodos robustos. Entonces, de nuevo, no hay una fórmula específica o un modelo óptimo para decirte, tienen que sacar este modelo. No, sino que en base a todo lo que tú vas analizando, tú vas encontrando un modelo que se ajuste de acuerdo a lo que tú encontraste. Entonces, por eso van a ir justificando en cada paso qué es lo que encontraron y por qué van usando ese modelo o por qué van usando esa prueba estadística. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?